Muy buenas a todos. Continuamos en el tema uno. Vamos a hablar muy brevemente de software y hardware para aprendizaje profundo. Por hacernos una idea de qué cosas hay por ahí, pero ya os digo, es una introducción muy liviana para que tengáis un poco de idea de cuáles son los frameworks y el hardware más importante que se utiliza en aprendizaje profundo. Bueno, vamos a ir enumerando. Como ya hablamos antes, me parece muy importante que estos frameworks sean de código abierto y que puedan ser usados por cualquiera, por vosotros, podéis instalároslos sin ningún problema. Son críticos para el desarrollo de tecnología y uno de los frameworks más importantes está desarrollado por Facebook, que es PyTorch. ¿Vale? Su filosofía, y esto es importante, es que trata de utilizar la misma sintaxis que Python y ciertos paquetes como por ejemplo NumPy, si lo conocéis. De igual manera, vamos a utilizar una sintaxis muy similar para construir las redes neuronales. Entonces, de alguna manera trata de que sea muy sencillo de usar y muy transparente para el usuario la forma de construir las redes, ¿vale? El lenguaje de programación es Python, con lo cual sabéis que Python es uno de los lenguajes más utilizados del mundo. Yo creo que es el primero hoy en día. Habría que revisarlo, pero si no está entre los tres primeros seguro. Y bueno, es de código abierto, gratuito, podéis ir a la página y lo utilizaremos en las prácticas para aprender a trabajar con él. Es sin duda yo creo que el más popular junto a TensorFlow, que es el siguiente que vamos a ver, que en este caso, en lugar de ser creado por Facebook, este fue creado por Google, también está publicado como código abierto que podemos utilizar gratuitamente. Y sí que es verdad que TensorFlow es un poco por defecto más a bajo nivel, quizás tiene una curva de aprendizaje un poco más pronunciada que PyTorch, y por eso es que normalmente la mayor parte de la gente o de investigadores que no tengas que entrar muy en profundidad en el framework, lo utilizan junto a otra pieza de software denominado Keras, que trabaja más a alto nivel y nos permite utilizar, pues no tener que entrar tan en detalle, ¿vale? También el lenguaje utilizado es Python y por tanto, pues si programáis en Python os viene muy bien porque podéis utilizar cualquiera de estos dos frameworks. No lo dije antes, pero sobre PyTorch también existen herramientas incluso de más alto nivel, como por ejemplo interesantes puede ser PyTorch Lightning, que permite el prototipado y el entrenamiento de redes pues para gente que quiere probar una cosa rápido y no quiere pararse pues con bucles de entrenamiento. De manera muy sencilla, hace muy también transparente el tema de cambiar el entrenamiento, de hacerlo en una CPU porque no tengamos una GPU disponible, hacerlo en una GPU o incluso hacerlo en múltiples GPUs sin casi no tener que tocar código. Esto parece una chorrada, pero técnicamente es potente porque hay que mover el modelo a varias GPUs, traer los resultados, combinarlos, etcétera. Entonces, estas herramientas de alguna manera siempre tratan de hacer transparente para nosotros, hacerlo lo más fácil posible, el entrenamiento de redes neuronales profundas. Y bueno, no quería dejar de hablar de MXNet. Sí que es verdad que es un framework de deep learning que no es tan usado como los otros, aunque en mi opinión tiene alguna característica interesante. Es también código abierto, fue desarrollado por Amazon, aunque ahora forma parte de la, de la Apache Foundation, me parece que es. Bueno, de alguna manera, la parte más interesante, en mi opinión, es que no solo soporta Python, sino que si, por ejemplo, por lo que sea, eres programador de R, que es un lenguaje bastante utilizado en el aprendizaje automático, más hacia el quizá ámbito académico,
porque puede ser menos generalista que Python. Python es un lenguaje más general que te puede servir para hacer una aplicación o para hacer deep learning, y como se utiliza o se enseña en casi todos los grados y demás, pues al final se utiliza mucho más, pero R en el ámbito científico se utiliza bastante, y si vienes del mundo de R, no sabes Python y quieres hacer aprendizaje profundo, pues tienes este framework que también es interesante, eh, en el que puedes utilizar R o otros lenguajes como C++, por ejemplo, que también se utiliza. Bueno, solo deciros también interesante, ahora que veo aquí C++, me parece interesante pensar que cuando utilicéis cualquier framework de estos como TensorFlow o PyTorch en Python, por debajo estáis utilizando muchísimo código de C++ porque es mucho más eficiente que Python, y por tanto estos frameworks escriben parte del código, sobre todo el acceso a la GPU y demás, el manejo de matrices, en este otro lenguaje que es mucho más rápido. Lo que pasa es que para nosotros es totalmente transparente. ¿Vale? Pues bueno, podéis consultar esta página también de MXNet y echarle un ojo a este framework. Sí que es verdad que hay otros frameworks, pero he decidido no incluirlos porque generalmente estos tres, incluso podríamos habernos quedado con PyTorch y TensorFlow. Habría otros como por ejemplo Café, escrito, bueno, en inglés, si no me equivoco así, pero este ya yo creo que no se soporta más, o sea no se mantiene, ¿vale? Pero si lo oís por ahí, también este es otro framework de aprendizaje profundo de Deep Learning. Bueno, y para acabar este vídeo corto sobre hardware y software, hablar un poco del hardware. Tenemos dos principales tipos de hardware utilizado para el Deep Learning: las GPUs y las TPUs, ¿vale? Las TPUs son más caras que las GPUs, pero son más eficientes desde el punto de vista energético y rápidos. Fueron creadas por Google y bueno, Google nos permite acceder a ellas a través de su nube. Obviamente hay que pagarlo, ¿vale? Las GPUs son más de acceso general, es decir, si os tenéis, imaginaros una tarjeta Nvidia medianamente potente, pues a través de lo que denominamos CUDA vais a poder utilizarla para Deep Learning. Sí que es verdad que para entrenar modelos grandes, pues las tarjetas suelen ser caras, sobre todo porque suelen tener una RAM pues de 12 gigas para arriba, 12, 24, las más modernas. Y realmente los modelos actuales no se entrenan en una sola GPU ni en una sola TPU, sino que se utilizan múltiples GPUs o TPUs en paralelo. Concretamente para entrenar, por ejemplo, ChatGPT, se habla de que se utilizaron miles de GPUs en paralelo, ¿vale? Igual, no sé si 10.000 o las que fuesen, pero muchísimas, en la nube de Microsoft. Entonces, bueno, nadie de nosotros va a entrenar un modelo de lenguaje desde cero. De hecho, ahora hay bastante, a fecha de este vídeo, en junio de 2023, está habiendo una revolución en el tema de los modelos de lenguaje, porque están empezando a poder entrenarse o al menos ajustarse, no entrenar desde cero, pero sí ajustarse modelos con billones de parámetros en GPUs, digamos así, que podría acceder a ella cualquier universidad o incluso un usuario. Y esto hace que se estén empezando a crear modelos de lenguaje derivados de modelos de lenguaje preentrenados por grandes compañías, pues que se puedan ajustar para usos específicos en empresas, con los datos de la propia empresa, etcétera, etcétera. Entonces, en los próximos meses veremos una revolución de esta parte de los modelos de lenguaje ajustados en hardware más sencillo. De hecho, hoy en día ya es posible, a fecha de hoy, de ejecutar un modelo de lenguaje no tan grande como ChatGPT, pero sí con unos cuantos billones de parámetros en una GPU de casa en inferencia. En inferencia quiere decir no entrenarla, sino pues para poder generar texto, pero ejecutarlo en local, no ejecutarlo en, en, en en la nube, como estáis ejecutando ChatGPT. Vale, entonces, bueno, simplemente que conozcáis esto y
Básicamente la clave de las GPUs y de las TPUs es que pueden hacer muchísimos cálculos en paralelo y están optimizadas para operaciones matemáticas matriciales que al final es en lo que se basa esto, ¿vale? En el aprendizaje profundo. Hay que hacer muchas multiplicaciones de matrices, matrices muy grandes y para esto tanto las GPUs como las TPUs son herramientas muchísimo más eficientes que las CPUs tradicionales.